A ver, parémonos a pensar un momento. La mayoría de la gente que se considera cristiana, pues acepta los 10 mandamientos, ¿no? No matar, no robar, honrar a padre y madre, todo eso nos suena. Pero, oye, ¿y qué pasa con el cuarto? Ese que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es que parece que este o se nos ha olvidado por completo o se interpreta de una forma, bueno, muy distinta a los demás. Y claro, esa interpretación diferente nos lleva directos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es el día? ¿El sábado, como dice el texto original, o el domingo, como hace la gran mayoría del cristianismo hoy? Venga, vamos a intentar desenredar este lío. Para hacerlo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, nos metemos de lleno con las palabras clave del mandamiento. Después, nos planteamos si esto sigue siendo importante hoy en día. Luego, investigamos cuál es el día correcto según los textos y la historia. Veremos también cómo llevarlo a la práctica sin volvernos locos con reglas y, para terminar, hablaremos de la bendición que, según esta visión, nos estamos perdiendo. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio de todo. Para entender de verdad el mandamiento, hay que irse al idioma original y a su contexto. Aquí lo tenemos sacado directamente de la fuente. La frase parece sencilla, ¿verdad? Pero sus palabras clave tienen mucha más miga de lo que parece a simple vista. La palabra que se traduce como reposo es Shabbat, y su significado es literal, súper simple: cesar, parar, dejar de trabajar. No es un concepto filosófico ni nada por el estilo, es una orden directa de parar la máquina. Pero la clave de todo está en la primera palabra, acuérdate. En hebreo es zakar. Y aquí es donde cambia todo. Porque zakar no es solo un recuerdo pasivo, como cuando pensamos en algo. No. En la mentalidad hebrea, recordar siempre implica actuar. Es recordar para hacer algo. En este caso, recordar para santificar, o sea, para apartar ese día y hacerlo especial. Vale, ya tenemos más o menos claro el qué. Ahora vamos a la gran pregunta. ¿Y esto nos afecta en algo hoy o era solo una cosa para el antiguo Israel y ya está? Según la perspectiva que estamos analizando, plantearse esta pregunta es sinceramente un poco extraño. Es como si nos preguntáramos si hoy en día sigue siendo importante no tener otros dioses o si ya no hace falta honrar a nuestros padres. A ver, si damos por buenos 9 de los 10 mandamientos, ¿por qué justo este lo ponemos en duda? Es más, si nos vamos al Nuevo Testamento, parece que se confirma que sigue siendo relevante. Por ejemplo, Jesús, cuando habla del fin de los tiempos, les dice a sus discípulos que recen para que no tengan que huir en sábado. Luego, en Hechos, Santiago da por hecho que los nuevos creyentes aprenderán la ley de Moisés porque se lee cada sábado en las sinagogas. Y para rematar, el apóstol Juan llega a decir que el amor a Dios consiste básicamente en guardar sus mandamientos. En la Biblia vemos constantemente esta idea, esta elección. Obedecer trae bendiciones, desobedecer, maldiciones. No es un castigo porque sí, es más bien una cuestión de causa y efecto. Se presentan dos caminos y la plenitud en la vida, según esta visión, está ligada a la elección que se tome. Y aquí viene una reflexión muy potente. Quizá la maldición de no guardar el reposo no es algo que se vea, como una plaga o algo así. Quizá la verdadera maldición es la bendición que nunca llegas a experimentar. La fuente lo compara con tener un hijo por sorpresa. Si ese hijo nunca hubiera llegado, jamás habrías sabido la alegría tan inmensa que te estabas perdiendo. Pues con el reposo, se argumenta, pasa lo mismo. Hasta que no lo vives, no tienes ni idea de la bendición que te estás perdiendo. Muy bien, entonces, si el mandamiento es relevante, la pregunta que cae por su propio peso es ¿y qué día es? Porque es aquí donde la práctica actual choca de frente con el texto bíblico. El texto no puede ser más explícito. No dice un día a la semana, el que te venga bien. No. Dice específicamente el séptimo día. El mandamiento es súper preciso tanto en el qué hacer como en el cuándo hacerlo. Y esta, amigos, es la pregunta del millón. Si la instrucción es tan clara como el agua, ¿de dónde sale la costumbre de guardar el domingo? Pues la respuesta, ojo, no está en la Biblia. Para encontrarla tenemos que abrir los libros de historia. Venga, viajemos en el tiempo. Al principio, los primeros cristianos, que eran judíos, guardaban el sábado, el séptimo día. Pero, en el año 321, el emperador romano Constantino tomó una decisión estratégica. Decretó que el día oficial de descanso sería el domingo, que era conocido como el venerable Día del Sol. ¿Y por qué hizo esto? Pues para ponérselo fácil a los paganos del imperio, que ya adoraban al sol en ese día. Fue, en resumen, una jugada política para unificar el imperio bajo el cristianismo. Y esto no es una suposición, ¿eh? Hay documentos de la época que lo confirman. Eusebio, que era obispo en la corte de Constantino, lo dejó escrito bien clarito. Dijo que ellos, la iglesia de su tiempo, transfirieron todo lo del sábado al domingo. Fue una decisión humana, no un mandato divino. Así de claro. Bueno, ya hemos visto el qué, el por qué y el cuándo. Vamos ahora a lo práctico, al cómo.
¿Cómo se puede vivir este día de reposo hoy, en pleno siglo XXI, sin que se convierta en una lista interminable de prohibiciones? A ver, un malentendido muy típico viene de una frase de Isaías que dice que no busquemos nuestro propio placer en el día de reposo. Mucha gente ha interpretado esto como que no se puede hacer nada que te guste, pero si lees el capítulo entero, te das cuenta de que ese placer se refiere a hacer negocios, a trabajar e incluso a explotar a tus trabajadores. No tiene nada que ver con disfrutar de un paseo en bici o jugar con la familia. O sea que al final todo se puede resumir en dos reglas súper sencillas. La primera, no trabajes. Tu curro, tu actividad principal, separa. Y la segunda, no hagas que otros trabajen para ti. Pensemos en algo tan normal como ir a un restaurante. Claro, para que comamos fuera, hay cocineros, camareros, gente limpiando, todos ellos están trabajando para nuestra comodidad, y eso, según este principio, rompe el reposo. Así que, lejos de ser un día de no hagas esto, no hagas lo otro, se convierte en un día para hacer. Es el día para estar con la familia, para salir al campo, para leer, para jugar, para ver una peli, para descansar de verdad. Básicamente, todo lo que no sea trabajar o consumir está permitido. El objetivo final de todo esto es volver a poner las cosas en su sitio. Durante la semana, con el estrés y las prisas, estas tres áreas de nuestra vida se separan. El Sábado es el día que tenemos para, de forma intencionada, volver a conectar con el Creador, con la naturaleza que nos rodea y con la gente que queremos. Y con esto llegamos ya al final, porque todo esto no va de cumplir una norma pesada por obligación, va de redescubrir un regalo que según la Biblia está ahí desde la mismísima creación del mundo. La fuente nos deja con una imagen final que es preciosa. Guardar el reposo es como hacer un pequeño viaje en el tiempo, es como volver a ese estado ideal en el Edén antes de que el trabajo se convirtiera en una carga. Es experimentar, aunque sea por un día, lo que significaba simplemente pasear con Dios, en paz, sin agobios. Y terminamos con esta ironía, que es para darle una vuelta. De los 10 mandamientos, el único que empieza pidiéndonos que recordemos algo es, curiosamente, el que más hemos olvidado como cultura. Ahí queda esa reflexión sobre un mandato que no fue diseñado para limitarnos, sino, desde esta perspectiva, para regalarnos una bendición.